A continuación, escucharemos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, hola. Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos, Alberto, a Sergio, a Agustín, por haber resuelto que la firma de estos contratos se realizaran en la provincia de Buenos Aires. Este es un gasoducto que va a ir de Vaca Muerta hasta, en este tramo, hasta Saliqueló, provincia de Buenos Aires, y es por eso también importante, simbólico, central, que estemos presentes los gobernadores de La Pampa, de Neuquén, de Buenos Aires, y que el contrato se firme en la provincia, porque ustedes sabrán que hay algunas particularidades del sistema impositivo argentino. Si este contrato se firmaba en el centro, a veces administrativo de las empresas, y no en los lugares donde se va a realizar el trabajo, entonces los impuestos o parte de los impuestos se van a erogar en la capital federal. Es para nosotros importante que esto empiece a pasar, que cuando el trabajo es en la provincia, las obras son en la provincia, el esfuerzo es de las provincias, los contratos y las empresas hagan sus cosas en las provincias. Así que creo que esto, además de ser importante desde el punto de vista simbólico, es importante también para esto que llamamos federalismo, ¿no? Una distribución un poco menos centralista y más equitativa de la riqueza, los ingresos y también de los impuestos. Dicho esto, quiero decir que nos llena realmente de satisfacción y orgullo, porque hace poco tiempo estuvimos ahí en Vaca Muerta, en donde un tiempo antes habíamos llevado adelante la primer perforación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. Estábamos, ¿qué fue? Loma Campana. En Loma Campana, un yacimiento además que es uno de los más antiguos en Vaca Muerta, de los más importantes, es de YPF con la empresa Chevron, que lo operan, y que recuerdo que en aquel momento fue, como todo, objeto de operaciones mediáticas, acusaciones falsas, que contratos secretos, que no sé qué cosa. Es uno de los pozos y de los yacimientos más importantes del país, y fue un yacimiento también central para que Vaca Muerta empezara a revivir. Fue ahí un acto, ¿te acordás? Accidentado, porque casi nos volamos. Venía el viento, así que una buena decisión. Hoy había viento, no es lo mismo que en la Patagonia, pero fue un acto accidentado, pero también de muchísima alegría, porque en ese momento se iniciaban las licitaciones y bueno, cuando las cosas pasan, cuando el Estado es eficaz, cuando da respuesta, cuando da resultado, cuando hoy podemos firmar los contratos que nos garantizan que esta obra se va a hacer, también hay que marcarlo. Así que felicitaciones a la empresa, felicitaciones a todos los que han firmado y muchísimas gracias por este esfuerzo que convierta en realidad lo que era tan necesario. Luego, un poquito de perspectiva histórica para comprender cuál es la necesidad y la importancia de este gasoducto. Un poquito de perspectiva histórica. La primera cuestión, decía Agustín que hay que recordar la recuperación de YPF en el año 2012. Bueno, yo voy un poquito más atrás, cuando YPF la perdimos, porque la tuvimos que recuperar porque se había privatizado. Y bueno, como ustedes sabrán, en esto yo siempre he sido claro, no es que uno tenga preferencia por las empresas públicas, privadas, o que tenga una cuestión dogmática, pero sí también hay que tener en cuenta los resultados. Cuando se privatizó YPF, se dejó en manos de una empresa que interrumpió prácticamente el proceso de exploración petrolera en la Argentina, por la empresa más importante
que era la empresa antes nacional. Interrumpió la exploración, dejó de caer los yacimientos y declinar, de forma tal que durante un proceso muy largo y muy penoso, YPF, empresa no solo histórica, emblemática, insignia de la Argentina, sino también el principal jugador en la industria petrolera nacional, YPF empezó a desfallecer, a languidecer, hasta que el resultado final de ese proceso, o no el final, que hubiera sido mucho peor, pero el resultado intermedio de ese proceso es que Argentina se quedó sin autoabastecimiento energético. Y fue producto de decisiones empresarias concretas, incluso más porque a mí me tocó en aquel momento ser viceministro, después ministro de Economía, Sergio, y discutir con los empresarios que decían, yo tengo derecho, total derecho, porque esto es una empresa privada, transnacional, a no invertir, a no buscar, a no explorar, a no investigar. Es más, el proceso de vaciamiento de YPF resultó en que buena parte no solo de los recursos se fueron a otro lado, sino que además el capital humano, digamos, nuestros especialistas, nuestros ingenieros, en una diáspora se cerraron laboratorios, se terminaron yendo a trabajar a otras empresas o al extranjero. Fue una pérdida de patrimonio nacional, fue una pérdida de soberanía, con un resultado muy concreto. Que nos quedamos sin autoabastecimiento energético en la República Argentina. Y eso es algo que todavía estamos pagando. Y eso ha sido después un costo que ya lleva muchos años, pero que empezó a revertirse cuando en el año 2012, en una decisión muy, pero muy valiente y además histórica, Cristina Kirchner recuperó YPF para los argentinos y argentinas. Y de nuevo, ni ideología ni teoría, hechos. Desde que se recuperó YPF en el año 2012 hasta el año 2015, las reservas, que es esa riqueza, esos recursos que se tienen que transformar en riqueza, es algo que está abajo de la tierra, pero que ya está constatado, que ya está certificado que existe. Las reservas de petróleo subieron un 15% después de años de caer. Y las reservas de gas subieron un 40%. Solo de 2012 a 2015, donde volvió la inversión, volvió la exploración, volvió el carácter señero y pionero que siempre tuvo YPF. Subieron la reserva de petróleo, subieron la reserva de gas. Y miren lo que son la vuelta de la historia. Porque después cambió el gobierno y del año 16 al 19, YPF siguió estando bajo control del Estado argentino con 51% de las acciones porque no la privatizaron, no la vendieron, no hicieron nada de eso. Lo que sí pasó es que después de crecer 15% la reserva de petróleo, en la época de Macri bajaron un 10%. Las reservas de gas, después de haberse recuperado un 40%, en la época de Macri cayeron un 30%. Son hechos, son datos oficiales de la empresa manejada aún por la administración anterior. ¿Por qué? Porque interrumpió la inversión, porque de nuevo YPF empezó a perder participación de mercado, porque dejaron de hacer ese trabajo que YPF como empresa insignia, como empresa realmente emblemática nacional, tiene que hacer. Para eso estaba y lo dejaron de hacer. Y miren lo que está pasando hoy, lo mencionaba Sergio. Le voy a hablar también de estadísticas para no ponernos a discutir filosofía. Durante del año 2008 al año 2011, la red de transporte de gasoductos de la Argentina, del 2008 al 2011, el periodo de gobierno, segundo, y no voy más para atrás, primer periodo de Cristina, se extendió 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros más de transporte teníamos del 2008 al 2011. Del 2012 al 2015, segundo periodo de Cristina, 650 kilómetros más de gasoductos. Entre el año 16 y 19, gobierno de Macri, 48 kilómetros. 1.500,
650, 48 kilómetros. Hoy estamos firmando los contratos de los gasoductos que no construyó, no previó, no hizo y no invirtió el gobierno anterior, que interrumpió la inversión en infraestructura, en rutas, en caminos, en escuelas, en hospitales, pero también en energía. Y también lo estamos pagando, como fue con la privatización de los años 90. Porque decía Sergio, si no nos hubiera pasado la situación que tenemos hoy, que esos gasoductos no están, entonces no hubiéramos tenido también tanto déficit energético como el que tuvimos que atravesar en el peor momento. Es decir, que cuando el Estado deja de invertir, deja de planificar, deja de construir futuro, las consecuencias se pagan. Por eso esto es tan importante. Hablaba Sergio de un ahorro que nos va a traer este gasoducto de 2.200 millones de dólares, que es lo que hoy estamos pagando también en términos de reservas internacionales. Y fíjense, Vaca Muerta. Vaca Muerta. Vaca Muerta se había descubierto hace mucho tiempo antes. Pero buena parte de los yacimientos estaban bajo control de la administración de YPF en la época de Repsol. No hicieron nada. No hicieron nada. Es más, estaban haciendo una especie de exposición mundial a ver a quién le podían vender los recursos, nunca pensando en invertir, en hacerlo con trabajo nacional, con tecnología nacional, a partir de nuestra empresa de bandera, nunca. Y así lo encontramos a Vaca Muerta. Pero ¿qué ocurrió? Se conocieron los datos, que son de Argentina, pero también de la entidad energética del gobierno de Estados Unidos, que marcó que Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional en el mundo. Y es la cuarta reserva de petróleo no convencional en el planeta. Explotando el gas de Vaca Muerta tenemos como 300 años de consumo nacional. Fíjense, hoy estamos viviendo en esa transición producto del abandono que hizo primero la empresa privada y ahora unos años también el gobierno anterior, donde tenemos los recursos y no se ha trabajado para que se conviertan, como dijo Sergio, en riqueza, en trabajo, en producción. Y obviamente se empezó a hacer de nuevo a través de YPF y varias empresas más, pero YPF a la cabeza, las inversiones en Vaca Muerta, empezó a salir el petróleo, a salir el gas de Vaca Muerta.